¿Qué tal, amigos? Estoy de vuelta y sus historias de Cronen, capítulo 5, y le he dado el título de Amalia, y esta es la foto de Amalia. Y bueno, continuemos y Carlos despierta, es un nuevo día, se pone a fumar. Carlos no tiene nada que hacer durante el día. Luego viene su padre y se ponen a conversar. Carlos habla sobre los Juegos Olímpicos en Barcelona y también acerca de la guerra en Yugoslavia. Y bueno, acá me gustó porque, como les dije, la guerra en Yugoslavia y los Juegos Olímpicos le da una especie de trasfondo histórico y le da más profundidad a la novela. Me gustó mucho eso. Y bueno, siempre la familia de Carlos es excelente, la verdad. Siempre tienen muchas ideas, dan mucho a la novela que hace a Carlos bajar un poco de ese mundo de generación X con todo este nihilismo. El padre de Carlos le ofrece ir a Francia, igual que a su hermana. Sin embargo, Carlos rechaza la oportunidad, ya que él admite su nihilismo en donde diferentes generaciones anteriores no tiene una razón clara de vida. Y bueno, aquí me encantó este punto porque el papá de Carlos atina a lo que está ocurriendo, que el padre de Carlos le dije que hay que tener metas en la vida, o no lo dice necesariamente, pero nos hace entender eso. Entonces Carlos no tiene esas metas y por eso es que actúa de una manera tan nihilista, mientras que otras personas que sí tienen esas metas, por ejemplo, su deseo de aprender francés, le français, visiter la France, entonces como que es una aspiración, una meta, un objetivo. Y bueno, lo opuesto sería esta idea de hacerse daño a uno mismo. No digo que Carlos lo haga, pero ciertos personajes de esa novela, así como Chus, que lo van a mencionar luego, de, digamos, consumir sustancias ilícitas y todo esto, como que son valores antisociales. Y creo que esa es la palabra clave en esta novela, de que me parece en los capítulos anteriores como que no me gustó tanto. Este sí me ha gustado mucho. Porque siento que hay muchos valores antisociales. Por ejemplo, esa señora Rebeca tiene muchas adicciones. Como que es una mirada, quizá en la época de rock de los 70 era alguien, pero ahora se ha vuelto una figura un poco, entre comillas, patética, que vive aún dependiendo de sustancias ilícitas y todo esto, como no es una persona llamativa. Y, y a la vez Carlos rodearse de personas así como que no llama mucha la atención y traen aún más el tema del nihilismo, que creo que sí ha sido el objetivo del autor de Mañas, que sí me parece un gran autor, como le digo, pero a veces como que todo este contenido nihilista como que no me llama la atención, la verdad. Y bueno, Carlos luego va a ver a Amalia y Amalia le habla de su hermana y cómo vive una vida libertina. Y eso sí me llama la atención ahora, porque como que, como le digo, es una chica hermosa y bueno, su hermana también está teniendo unas aventuras sexuales, eh, como que sí, eso sí me parece interesante. Y bueno, Chus y sus adicciones luego hablan de eso y es un poco asqueroso la verdad lo que ocurre de que Amalia describe cómo ocurrió el último incidente con Chus y bueno, ella simplemente pasa la página y dice eh, que luego Chus piensa internarse en un hospital o así, como que no son cosas llamativas para mí, la verdad. Pero lo interesante, y ya veo los haters que van a decir, ¿y por qué leer ese libro? Porque esto, no es por eso, es porque como que critico ciertos aspectos que no me gustan en la novela y sí ya trae la atención ciertos aspectos, por ejemplo, Amalia, la vida en Madrid, como que es como le digo, como que es una atracción y repulsión, y ese es el capítulo, ese es eh, mi vista de la novela en general. Y bueno, eh, como le dije, lo bueno de ese capítulo es que como sientes a Amalia, que es muy buena, y encima una chica muy atractiva, y encima tienes a Carlos, que la verdad no está tomando tanta atención en esa historia, nos hace entender que la verdad es algo que se puede sobreponer, como que nos da un poco de distancia a este individuo que sufre estos problemas, ¿no?
Y bueno, y Carlos atina también y dice que quizá Chus lo único que hace es querer llamar la atención y quiere hacerle entre comillas, una gran palabra o frase, chantaje emocional a Amalia. Y sí me gustó, la verdad, esa frase y bueno, claro, digo que Chus me parece un perdedor, pero no sé, es como que él no es lo bonito de la novela, ¿me entienden? Como que quizá algunas personas no puedan entender esto, pero como sí, es generación X y todo, pero hay otra, aquí hay dos historias, yo veo, la historia de un chico pijo Madrid que vive en la ciudad y la otra historia que es tratar de imitar como que a esos autores de California como Bret Easton Ellis que tiene un mundo muy cínico, una visión muy cínica de la sociedad. Entonces tienes esos dos influencias que compiten en el libro. Y Mañas me parece un autor muy talentoso, pero siento que como el material con el que tiene que trabajar no es muy llamativo. Y con eso atino a todos. Entonces, a todo lo que quería decir. Como sin embargo, vemos el otro lado de este personaje. Claro, de todas maneras. Entonces, Amalia luego habla de sus aspiraciones de irse de casa de sus padres y ganar su propio dinero. Y a Carlos, la verdad, no le interesa mucho eso. Como les digo, Carlos está en una etapa de no trazarse metas a él mismo. Y luego Carlos habla con Rebeca, esta le pide sustancias ilícitas. Y Carlos dice que no. No voy a adentrarme por qué uso sustancias ilícitas y no la palabra drogas. Eso porque hay muchos jóvenes que me leen, aún menores, y no quiero dar la impresión que estoy fomentando este tipo de sustancias o algo así, ¿no? Quisiera nada más compartir con ellos el libro y lo que me parece que llama la atención y que me parece positivo del libro. Entonces, luego Amalia va al cine, Carlos y Amalia ven la película At the End of the World y se besan y luego van a seguir tomando whisky. Me gustó ahora el uso del lenguaje como whisky lo españolizan. Aquí lo escribí como en inglés, pero... Y bueno, la otra cosa que me gustó es que Carlos deja a Rebeca y se va por Amalia. Que claro, algunos dirán, es muy puritano eso de que deja a la tía Hot para irse con esta chica Hot. Pero lo que ocurre es que la verdad no es que Rebeca sea mayor, por eso no llama la atención, sino que Rebeca es como una señora con muchos problemas, como que le veo que no es una persona llamativa, que uno quisiera asociarse con ella. Mientras que Amalia me parece una chica que aún tiene potencial, a pesar de que ha dicho que también estaba metida en ese mundo, como que siento que aún tiene una especie de salvación. Entonces, luego maneja con Amalia y, y bueno, Amalia le hace sexo oral a Carlos en el auto y así es como termina el capítulo. Y me pareció, bueno, más me gustó esa imagen de ellos tomando whisky en la Gran Avenida de Madrid o Gran Vía y en el auto. Y yo a veces me pregunto qué tanta influencia tendrá todo esto de la generación X, como le digo. Porque en la generación X se usa mucho los autos, para California todo está, la palabra es spread out, pero es como que está muy distanciado de todo. Entonces como que necesitas manejar en auto y quizá hay esa influencia. Y también, bueno, está la otra influencia de los puritanos. Y lo voy a decir porque me gusta mucho estudiar acerca de las religiones. Me parece que los puritanos aceptaban el sexo oral, pero rechazaban un poco de ese sexo vaginal. Entonces me gustó que Moxo subvierta esto y hace que Amalia y Carlos tengan relaciones en la película, mientras que en el libro como que es simplemente sexo oral. Y otra cosa que quizá muchos de ustedes lo desconozcan, pero debo decirlo porque estoy leyendo a Roland Barthes y él habla del contexto cultural, histórico, quién era el autor, y uno a veces se pregunta de que Bret Easton Ellis, bueno, sí es homosexual y algunos de sus personajes son bisexuales, todo eso, y tal vez no sean tan atraídos por las mujeres. Entonces supongo que ellos hubieran aceptado sexo oral de una chica y por eso lo retratan en su libro. Los personajes, claro, los narradores, como de Less Than Zero, mientras que, digamos, tener sexo con ella tal vez no les interesaba mucho, ¿no? Pero
me gustó que Moxo en la película como que subvierta esto y haga que tengan relaciones, porque como heterosexual como que me gusta esa representación heterosexual y que, ¿por qué no Carlos y Amalia, ¿no? Me parece una gran pareja y siento que tienen una gran química entre ellos, porque está bien que tengan relaciones sexuales. Porque Carlos como a veces dice ideas un poco alocadas como la de hacerle daño a los ancianos y bueno, como Amalia o que no le o ver las películas de una manera muy cínica y como que Amalia es una fuerza opuesta y le dice no, la película está bien, no hay que hacerse muchos problemas, ¿no? Y bueno, aquí vemos el ethos de la generación X, el aburrimiento de no tener nada que hacer. Carlos dice, pienso que no tengo nada que hacer durante el día. Tal vez sale una monotonía del día a día. Y bueno, supongo que, como les dije, hay varios libros de generación X que podría leer. Pero he visto el comentario de Brendan Easton Ellis y él dijo de que creía que mucha gente era aloof, que significa como que no le importa nada. Y bueno, tal vez tenga que ver con eso. Y algo que no me gustó en ese capítulo fue el lenguaje, me pareció muy gráfico y quizá hay partes que no se debe compartir, pero entiendo sobre todo esas referencias a ir al baño, tal vez compartir tanta información hace la lectura un poco más personal, pero tal vez no era necesario. Y a veces siento que la novela se lee más como un diario de Carlos, como hoy fui a la piscina, a la alberca, mañana fui a ver la telenovela latinoamericana con mi hermana, como que se siente así, me llama la atención, sí, pero a veces siento que comparte mucho. Y bueno, hay cosas que debería hacerlo privado, pero bueno, como le dije, amigo, sí, ¿por qué no mencionar a Francia? Como que voy a mencionarlo. Siento a veces en la cultura francesa hay esta división más fuerte entre lo privado y lo público. Y mientras que la cultura protestante anglosajona, como que siempre todo tiene que salir al descubierto. Entonces, como que a veces comparten mucho y siento que como incomoda un poco. Y como le digo, esto es asumiendo esa influencia, que no está mal asumir su... Está muy claro que Maños ha leído muchos de esos libros de Generación X, de California y todo eso, entonces no... Siento que mi lectura no sería errónea si estoy haciendo una lectura cultural, histórica y religiosa. Me gustó que Carlos hable sobre la guerra en Yugoslavia y los Juegos Olímpicos, ya que le da más profundidad en la novela. Lo digo, hay una novela, bueno, la voy a mencionar, como agua para chocolate, la verdad no me llamó mucho la atención, pero sí me gustó esa técnica que usaban de darle profundidad y hablar de Yugoslavia, los Juegos Olímpicos también hace lo mismo, que añade esa profundidad y me pareció un capítulo más honesto, aunque Carlos estaba solo y sus amigos cuando Carlos está solo y con sus amigos, me parece que su nombre de amigo es Roberto, como que la novela cae un poco al nihilismo, pero Carlos cada vez que viene su familia, su abuelo, Amalia, las chicas, como la novela baja al... Y esa es la expresión en inglés down to earth, como baja un poco, pone los pies en la tierra y se hace más, como que más llamativa, la verdad. Y bueno, esa es una meta observación que tal vez Carlos trate de imitar a la generación X estadounidense, mientras que yo siento que el contexto histórico no lo da para esto. ¿Y por qué digo esto? Porque España era una democracia y sigue siendo una democracia ahora, pero no lo fue anteriormente. Entonces, España es una democracia, hay chicas hermosas como Amalia, Carlos tiene una familia que lo apoya, muchos amigos, como que siento que a veces se siente como que un rebelde sin causa, como cuál es el punto de su rebeldía, como que y aún esa tensión no siento que se resuelta y Mañas sí me parece un buen escritor, pero siento que el material Generación X con la historia de Carlos como que a veces siento que no como que no se logra encontrar, ¿me entienden a lo que me refiero? Como que como el contexto histórico español no se presta para este tipo de historia que trata de una realidad en California donde hubo mucho de esta idea de nihilismo, como que, ¿me entienden a lo que me refiero? Aunque ya es un tema de hegemonía cultural, si lo quieren hablar, como que no lo siento, la verdad, como que hay si hablas en inglés, mismatch. Pero bueno, me gustó mucho ese capítulo porque me pareció
más social. Nos vemos. Like, comment, subscribe, amigos. Gracias.